Estamos estudiando acerca de lo que no hizo Jesús, y eso quiere decir que cuando leemos en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, leemos todo lo que hizo Jesús, pero también podemos leer entre líneas otra cantidad de cosas que Él no hizo, y que obviamente se vuelven como para nosotros una norma, porque pues obviamente Él es nuestro camino en que debemos andar. Entonces, es que no hizo Jesús. Hace 15 días, 15, sí, estuvimos hablando acerca de que Él vomita a las personas que dicen creer en Él, pero son tibios espiritualmente. Hace 8 días estuvimos hablando acerca de cuando le ofrecemos nuestra adoración a Dios, y es por fuera un regalo muy bonito, pero por dentro es un regalo vacío. Y pues anoche en el grupo pequeño estuvimos hablando de eso, estuvimos orando y realmente nos dimos cuenta que es muy fácil volvernos religiosos, volvernos personas falsas. Y pues hoy vamos a ampliar un poquito más esto con respecto a qué tan falsos podemos llegar a ser. Y pues yo creo que todos nosotros podemos ver esta imagen y es fácil ver la mugre, ¿cierto?, en el ojo ajeno. Lo que Jesús nos dijo es que cuando yo critico lo que veo de otra persona, a mí se me olvida que tengo como literalmente una viga que me está saliendo por el ojo en lo mismo que estoy criticando a la otra persona, ¿ok? Ahora, realmente entonces hay personas que dicen por eso, o sea, no hay que juzgar, no hay que criticar, que cada uno haga lo que quiera, que vivan como quiera, uno no les dice nada. No, ese no es el punto. El punto, cuando ya tenemos a Cristo en nuestra vida y cuando somos parte de una iglesia, de una familia en Cristo, no es que ya no podemos, digámoslo así, como juzgar, que es la palabra bíblica, en cuanto a el comportamiento de otras personas. Pero lo que sí somos llamados a hacer es el cómo. ¿Cómo juzgamos o cómo le hacemos ver a otra persona en lo que está cayendo? Entonces, realmente esta imagen tú la puedes aplicar, quiero que la apliquemos de esta forma. Cuando yo veo la mugre en el ojo ajeno, pero olvido la viga que yo tengo en mi ojo, y existen muchas personas ateas o que no creen en Dios, o que dicen creer en Dios pero a su manera, pero en los cristianos nada que ver, que lo que dicen es, mire, a mí me cuesta que una persona vaya a una reunión de estas, cante todo lo que canta y luego salga de esa reunión como si lo hubiera, mejor dicho, endemoniado, ¿no? O sea, sale a juzgar, a criticar, a condenar, a tratar mal a las otras personas. Y hay personas que dicen, yo no puedo creer en un Dios, ni puedo creer que eso es lo que le enseñan allá. Y en cierta parte tienen razón, pero en cierta parte también lo están haciendo porque es más fácil ver la mugre en el ojo del otro, ¿cierto? Y decirle a una persona, pero no es que usted está yendo allá a esa iglesia, entonces, ¿qué es lo que le enseñan allá? Allá le enseñaron a responder así, porque es más fácil criticar, ¿cierto? Y es más fácil, tristemente, nosotros terminamos dando papaya para que otros digan, no, si ser cristiano es ser así, yo paso. Realmente eso fue lo que dijo Gandhi. Gandhi en su época dijo, me encanta Cristo, pero los cristianos no. Eso es fuerte, ¿no? Es duro, porque eso quiere decir que estamos haciendo mal la tarea. Entonces, la palabra, cuando es fácil ver la mugre en el ojo del otro, pero no en nosotros, es la palabra hipocresía. Ahora, ¿qué es hipocresía? Hipocresía es la brecha, o sea, el espacio, el hueco, el vacío, entre lo que yo soy en público, cuando estoy con otras personas, y lo que yo soy en privado. Si tú puedes ver que tú en tu trabajo tienes una cara, para venir aquí te pones otra cara, cuando estás con otras personas haciendo otras cosas tienes otra cara, o sea, cuando tú no puedes ser una persona sin máscaras, sino que dependiendo con quién estás te pones una máscara, tú eres un hipócrita. Y hay un vacío muy grande entre lo que tú realmente eres y lo que tú muestras
o la aceptación que tú estás buscando de otras personas en tu vida. Finalmente, ser un hipócrita es eso. Yo lo que quiero es que este grupo de personas me acepten. Quiero caer bien, quiero que no me juzguen, quiero no dar papaya, entonces, pues si me toca me pongo la máscara. Ahora, el problema de vivir así es que quiero mencionar algunas cosas que son bien hipócritas y que si no tenemos cuidado, cada uno de nosotros, por lo menos en estos ejemplos que voy a dar, usted se tiene que medir. Por ejemplo, es bien hipócrita que nosotros digamos que odiamos las mentiras. Si yo le preguntara a todos ustedes levantarían la mano diciendo, ¿cuántos odian las mentiras? Todos odiamos las mentiras. Todos odiamos a una persona mentirosa. Todos nos parece hartísimo que cuando uno se da cuenta que a uno le han mentido, ¿cierto? Es una sensación horrible, o sea, sentirse burlado por las mentiras de otra persona es algo que uno no quiere repetir. Listo, hasta ahí normal. No te gustan las mentiras y no te gusta que te digan mentiras. Pero cuando estás en la casa con los niños y llaman y tú le dices, diga que no estoy. Pero no es que odias las mentiras y la gente mentirosa. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Ves lo hipócrita que uno puede ser? Entonces, una verdad a medias es una completa mentira. Entonces, si tú eres una persona que dices que odias la mentira, pero puedes ver áreas en tu vida en las cuales tú justificas comportamientos tuyos, actitudes tuyas con mentiras, eso es ser hipócrita. ¿Qué es más es hipocresía? Hipocresía es también cuando un papá que fuma cigarrillos le dice a los hijos, ustedes no vayan a fumar porque este vicio es horrible. Pero pues crecimos toda la vida viéndolo fumar a usted. O un papá que llega borracho, pero les dice, no, ustedes no deben consumir licor. Ahora, mira estas imágenes, ¿cuántas personas cuando eran niños, yo me he sentado con cualquier cantidad de hombres que dicen, mira, yo tenía 6, 7, 8 años, bueno, no sé cuántos años, y yo me tomaba los cunchos del trago que dejaba mi papá. Pero no consumas alcohol, es horrible, ¿no? Te saca el chuki que llevas por dentro, pero entonces, ¿qué estás haciendo? Eso es ser hipócrita. Y vivimos en una sociedad hipócrita, una sociedad que te dice, consume, pero si te excedes, el problema es tuyo, no nuestro porque te lo vendemos, es que tú no sabes tomar. Y el problema no es nuestro porque te vendemos cigarrillos, el problema es que si tú te fumas 2 cajetillas al día, pues ya te da cáncer, pero no es nuestro problema. Eso es hipócrita, pero nosotros lo damos como normal. Ahora, quiero mencionar y es la hipocresía de todos nosotros diciendo que el gobierno es corrupto. Mira, no importa quién llegue allá, siempre va a haber corrupción, es un absoluto. Tú me dirás, no, pero así como dijo el expresidente, la corrupción en sus medidas, ¿no? O sea, que roben poquito, pero que roben. No, ¿qué es eso? Siempre va a haber corrupción, siempre la ha habido. Pero es que la corrupción comienza con nosotros, la corrupción comienza contigo. La corrupción comienza cuando tú aplaudes a todos los que se saltan no pagar el torniquete para no pagar el Transmilenio. Eso es ser hipócrita. Eso es ser muy hipócrita. Y eso es ser corrupto. Porque entonces anda en bicicleta. Si no quieres pagar Transmilenio, anda en bicicleta. O cómprate tu carro o cómprate tu moto. Pero no seas hipócrita. Eres un hipócrita cuando tú vas en la fila y estás buscando si hay alguien ahí a quien tú conoces para no hacer esta fila de 30 personas delante tuyo, sino alguien que esté adelante. Tú no vas a buscar el que está atrás. Eso es ser hipócrita. Y eso es ser corrupto. Y es ser corrupto cuando tú tienes una diligencia o una gestión que hacer y estás pensando, venga, y no tenemos un amigo, un conocido allá que nos ayude. Eso es ser corrupto. Es así de sencillo. Y ahí está nuestra hipocresía.
Porque cuando son ellos sí son los corruptos. Pero cuando eres tú, ¿qué? Lo justificas. Tienes una justificación para estas cosas. Entonces, date cuenta. Esto de la hipocresía es ¿qué no hizo Jesús? Piénsalo. Tú que conoces un poquito o no de Jesús, ¿tú te imaginas a Jesús siendo un hipócrita? ¿Tú te imaginas a Jesús, por ejemplo, que en lugar de que el primer milagro de Jesús haya sido convertir el agua en vino, y no llevó 1 litro de vino, sino cualquier cantidad de vino, y del mejor vino, que él hubiera llegado caleto, como dicen la gente, venga, voy a convertir esta agüita en vino, pero chisto, no digan que fui yo, pues para que no, porque es que yo tengo una tarea que hacer y después van y... ¿Tú te imaginas a Jesús haciendo eso? No, fue de frente, ¿no? Y eso es un chiste, bueno, ojalá que se rían, ríanse de antemano conmigo, que el chiste es, ¿qué haría Jesús? Entonces está el chiste de la persona que se encontró una billetera saliendo de la reunión de la iglesia, es ¿qué haría Jesús? Y dijo, Jesús convirtió el agua en vino. En fin, el punto de nuestra hipocresía es que la palabra hipócrita, lo que significa en su raíz es el actor que en una obra teatral lo que hacían era que se ponían máscaras. Y según la apariencia de la máscara, la persona tenía que tomar ese papel. ¿Entiendes? Eso es lo que significa en sí la palabra hipócrita. Es ponerse una máscara para aparentar un papel. Es ser un actor. Ser un actor. Entonces, cuando uno lo piensa de esa forma, ¿qué no hizo Jesús? Jesús nunca se puso una máscara para aparentar ser alguien que él no era. Nunca se puso una máscara frente a las personas que eran religiosas de su época para caerles bien. Nunca hizo eso. Nunca se dejó llevar por el momento de la religiosidad. Y tú en lo que lees, nunca vas a encontrar acá a un Jesús políticamente correcto, que es la frase de hoy en día. Hay que ser políticamente correcto. Y tú lo ves en cada elección, y lo vas a ver este año en las elecciones para la alcaldía. Son políticamente correctos. Van a decir lo que nosotros queremos escuchar, dependiendo de tu inclinación electoral. Pero tú nunca vas a encontrar a Jesús siendo políticamente correcto, diciendo las cosas para caer bien, para no caerles tan mal. Nunca vas a encontrar a Jesús en eso. Entonces quiero que por favor busques en tu Biblia Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, mientras lo buscas, es interesante lo que Jesús, la forma en lo que describe este pasaje, porque realmente uno acá puede ver el hecho de si Jesús, digámoslo como las personas lo dicen, si Jesús estuviera hoy en día, ¿cómo trataría a los políticos o cómo trataría a las personas religiosas? No sería nada diferente de lo que tú y yo vamos a leer acá. Entonces ahí en tu Biblia, Mateo 23, desde el versículo 1. Entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. ¿Quiénes eran ellos? Eran las personas religiosas de la época de Jesús. Eran el referente al que todas las personas decían, lo que ellos hagan o lo que ellos no hagan es lo que nosotros debemos seguir. Ellos están más cerca de Dios, Dios los quiere más a ellos. Ahora, piénsalo de esta forma. Miremoslo con los escribas y los fariseos. Cuando yo soy del pueblo y yo no soy una persona que sabe toda esa ley como ellos sabían y que hacía supuestamente todo lo que ellos hacían y etcétera, etcétera. Para mí es mucho más cómodo que sean ellos a los que Dios les exija
una vida religiosa. Para mí es mucho más cómodo ponerlos a ellos como en un altar en el que ellos, si la embarran son ellos, y qué bueno que yo no estoy ahí. Ahora, es lo mismo que nosotros podemos hacer con un pastor o con un líder en la iglesia. No, es que el pastor ora más lindo, es que el pastor está más cerca de Dios, es que el pastor, ¿dónde dice eso? Siendo cruel yo soy solamente un pecador que se para acá a hablar a un resto de pecadores. En mí no hay nada diferente, yo no tengo nada especial. Y lo peor es la religiosidad de hoy en día que te dice, no, es que el pastor es el ungido. ¿El qué? ¿Dónde dice eso? Porque es que ya pasa de ungido a intocable. Eso no dice acá. Si lo vamos a poner, más bien el pastor es el pecador con título número 1 de la iglesia. Pero es mucho más fácil para una persona poner al pastor, poner al líder y decir, es que él, no, es que a lo que vamos a leer te lo está hablando a ti también Jesús. Y les dice esto en el versículo 3, así que les dice, todo lo que ellos les digan que guarden, guárdenlo y háganlo. ¿Ok? Entonces hasta ahí uno dice, ¿cómo así? O sea, si Jesús con los fariseos fue tan duro, ¿cómo así que aquí está diciendo, si ellos les dicen que hay que hacer esto, háganlo? Queda uno loco. Pero mira lo que dice el versículo 3. Pero no hagas conforme a sus obras. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Porque dicen y no hacen. Vamos a tomar solamente esa frase y piénsalo en ti. Por favor, no pienses en tu esposo, en tu esposa, en XY persona que vino o no vino. No pienses en nadie más sino en ti. Tú eres una persona que se caracteriza por decir y hacer. Eso se llama carácter. ¿Tú eres una persona confiable? Míralo de esta forma. ¿Tú eres una persona que si dices yo llego a tal hora, llegas a tal hora? ¿O no? Comienza por ahí, con la impuntualidad. Es así de sencillo. Y te pueden decir, no, es que ser impuntual es ser un chico creativo en esta vida. No, simplemente eres una persona que te vale 5, estás irrespetando el tiempo de los demás. Punto. Pero aquí Jesús nos está diciendo, ¿qué hace que uno sea un hipócrita? Un hipócrita es una persona que dice, pero no hace conforme a lo que dice. Es lo que vimos antes. Hijo, no tomes. Hijo, no hagas esto. Pero papá, tú lo haces. No, pero es que yo estoy grande, tranquilo. Tú no lo hagas que tú apenas estás comenzando la vida. Eso es decir y no hacer. Eso es ser hipócrita. Ser hipócrita es que tú le esperes más, como algo que leí alguna vez y lo he dicho aquí también. Nosotros como colombianos esperamos más de la selección de fútbol que de la gente que elegimos para que nos dirija. Y nos aburre más que la selección pierda y que no lleguen y que lo saquen. Y esperamos más de ellos. Eso es ser hipócrita. Entonces acá Jesús nos dice, lo que enseñan ellos es conforme a la palabra de Dios, pero no lo hacen. Versículo 4, ¿por qué? Da la razón. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Qué lo hace a un hipócrita? Cuando yo le digo a todos los demás lo que tienen que hacer, pero yo no. Yo te puedo dar ejemplo tras ejemplo de esto. Mira, en mi posición como pastor, ustedes a veces creen que es chiste cuando Miguel está pidiendo acá las oportunidades para hacer el aseo y dice, si no lo hacen, le toca al pastor. Pero tú te imaginas yo llegando acá diciendo, no, a mí no me pidan que barra, ni siquiera que organice las sillas, porque yo no. ¿Yo por qué no? Si le estamos pidiendo a todos los demás que lo hagan. Pero eso es ser hipócrita. Ahora, piénsalo tú en tu casa con tus hijos. Hombre, ¿qué tan hipócrita eres tú? Tal vez no le digas a tus hijos, eso son cosas para mujeres, ya sabes que eso no se dice. Pero ¿por qué no lo haces? No, es que eso le toca a mi esposa. ¿Por qué? Porque tú no ayudas.
¿Por qué tú no colaboras? Y ese es el problema nuestro como hombres. No, es que es ella. No. Si ambos están trabajando, entonces es cuestión de ambos. Y si ella está en la casa, yo creo que si tú llegas, tú también puedes colaborar y ayudar y hacerle un poquito más fácil, porque el trabajo de estar en la casa no es para nada fácil. Es de 24 horas al día. Pero es un hipócrita que tú llegues y te sientes en ese sofá a ver televisión y esperas que te traigan todo como si fueras el rey. O sea, ¿eso es lo que les estás enseñando a tus hijos? ¿Que tú estás exento de colaborar, de mostrar, de ayudar? Piénsalo. ¿Ves? Piénsalo. Entonces acá nos dice, versículo 5, ¿qué más caracteriza a las personas hipócritas? Antes, hacen todas sus obras, ¿para qué? Ser vistos por los demás. Es decir, tú lo sabes. Mira, si el único momento que en mi casa, cuando vamos a comer los alimentos con mis hijos, y yo oro, es porque tenemos un invitado, eso es ser hipócrita. Si mis hijos, yo no los he acostumbrado desde pequeños, no, espera un momento, vamos a darle primero gracias a Dios, sino que se sientan y... ¿De quién están viendo el ejemplo? Ay, pero es que llegué cansado. Ay, pero es que tengo hambre. No, o sea, no seas hipócrita. Porque entonces tú nos dices acá que sí, que hay que orar y que darle gracias a Dios, pero en lo más sencillo que es sentarte con tu familia y darle gracias a Dios y que lo escuchen de tu boca, no lo haces. Entonces acá nos dice, ¿qué hace una persona hipócrita? Busca la aprobación de las demás personas. Y en una iglesia eso es supremamente fácil. Y es fácil llegar con la máscara de domingo y es fácil llegar diciendo que todo está bien. Bueno, pues si tú dices que todo está bien, pues yo te creo. No tengo más de otra. Yo no soy Dios para estar ahí mirando lo que está pasando. Pero ya aquí tú puedes medir dentro de tu hogar, dentro de tu espacio íntimo, qué tan hipócrita o no eres tú. Si tú me dices, mira, no, yo soy una persona de carácter, yo soy una persona que soy el mismo en mi casa y soy el mismo afuera, genial. Gracias a Dios que lo has entendido. Gracias a Dios que tienes ese carácter de Jesús en ti. Pero si tú ves en esto que hemos leído que estás fallando, pues pilas. Porque mira lo que dice el versículo 27. Ahora, en la casa puedes leer todo ese capítulo de cómo más es un hipócrita, lo puedes seguir leyendo. Pero no lo leas pensando en tu cónyuge o en otra persona, léelo pensando en ti. Pero quiero ir al versículo 27. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Ahora, ¿tú ves en esa frase de Jesús políticamente correcto? O sea, es decirle de frente, pues, o sea, es como si uno está en una reunión y ahí hay un sacerdote y uno le dice, hipócrita. Venga, pero yo qué leí, o sea, ¿por qué se pone así? ¿Qué pasa? No es que usted... Pero aquí de frente les está diciendo, hipócritas, porque ustedes son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. O sea, es decir, Jesús lo que está condenando de la hipocresía es lanzar la piedra y esconder la mano. Eso es ser hipócrita. Y eso a ti y a mí no nos gusta. Pero la pregunta es, ¿tú lo has hecho? ¿O lo has dejado de hacer? Esa es la cuestión acá. Es entender que hoy en día nosotros vivimos en una sociedad llena de máscaras. Es que tengo que llegar al trabajo y ponerme esta máscara. ¿Por qué? ¿Por qué tienes? ¿Qué es lo que temes? ¿El rechazo? ¿La burla? Entonces, ¿quién es Dios en tu vida? Es así de sencillo. Y tú lo ves todo el tiempo. Tú ves, mira, todas las semanas salen una persona del gobierno, por ejemplo, la semana pasada, el señor director de no sé qué cosa se refirió con respecto a las mujeres de un partido político que todas eran unas tal por cual. Eso salió.
¿Qué le tocó al tipo decir? En verdad, yo no escribí eso, yo no pido la renuncia. ¿Por qué? Porque lo que él piensa dentro de lo que está metido tiene que ser políticamente correcto. Él con sus amigos, desde que no lo estén grabando, puede decir, mire, yo pienso que todas esas viejas de ese partido son una listo. Pero afuera le toca decir, las honorables damas de ese partido político me parecen. Eso es ser políticamente correcto. Cuando tú sabes que te toca ponerte la máscara y no puedes decir lo que expresas porque por el temor de esto, aquello, lo otro. Obvio, es muy diferente y yo hago la aclaración acá. Porque es que hay personas que dicen, yo no soy hipócrita, yo le digo a cada uno lo que es y en la cara. Eso ya se pasa a otro lado, ¿sí o no? Eso ya es que a ti te vale 5 muchas cosas, pero la pregunta es, ¿Jesús fue así? O sea, ¿Jesús lo hizo con esa intención? No. Él lo hizo porque lo que le estaba diciendo a estos fariseos era, aquí hay todo un pueblo que ustedes son los ciegos que están guiando a los ciegos, fue lo que les dijo Jesús. Y Jesús está diciendo, me duele ver que mi palabra y que mi Padre Dios está siendo blasfemado y tomado en cero por la actitud de ustedes, porque es lo que ustedes le muestran a ellos. Eso es lo que Jesús está, digámoslo así, peleando. Y si tú realmente lo piensas, lo que vimos hace 15 días fue lo que Jesús nos dice. Jesús nos dice, una persona que hace parte de una iglesia, y esa persona es un creyente tibio espiritualmente, y esa iglesia es tibia espiritualmente, ¿qué nos dice en Apocalipsis 3 que hizo Jesús con la iglesia en la Odisea? Los vomitó. Vomito esa actitud. No me gusta que seas una persona que dice que cree en mí, pero el domingo solamente te pones la máscara y te la vuelves y te la quitas hasta la siguiente reunión. Eso es ser tibio espiritualmente y Jesús vomita cuando tú eres así. Entonces, a uno le preguntan, o sea que usted me dice que en su iglesia todos son unos santos. No. Yo te puedo decir una cosa, cuando tú y yo vamos a un hospital a visitar a alguien, es porque esa persona está enferma y es porque esa persona está en recuperación. Tú no esperas ir a un hospital porque la gente está sana. Es lo mismo con una iglesia. Si la expectativa que tú tienes de una iglesia es que todos tienen que ser de esa forma, no va a funcionar. Yo lo único que te puedo decir, ¿qué forma una iglesia? Una iglesia está formada de pecadores que han sido perdonados y que están en un proceso de entender más a Jesús en su vida. Eso es una iglesia. No esperes perfección. Y si encuentras la iglesia perfecta, por favor no vayas, porque la vas a dañar. No hay iglesia perfecta. Tú no eres perfecto. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos hacer con la hipocresía? Porque me podría quedar hablando más de qué es ser hipócrita y la hipocresía. Bueno, entonces yo quiero que por favor busques conmigo Proverbios capítulo 28. Porque dijimos, lo que arrancamos diciendo es, deja de mirar la mugre en el ojo de los demás y mira primero la viga que tienes tú. Tú tienes una viga. Cuando tú juzgas, cuando tú criticas a otra persona, tú eres un hipócrita y tienes una viga muy grande diciéndole a la persona, ven, es que tienes un mugrecito en el ojo. Entonces aquí en Proverbios 28 nos dice qué es lo que debemos hacer para dejar de ser hipócritas o para no serlo. Versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará. Interesante, ¿no? Ahora, si tú crees que esa palabra prosperar ahí es plata, tú no entiendes la bendición de Dios. Bendición de Dios no es solamente plata. Próspero es un creyente, una persona que tiene a Cristo en su vida, que es una nueva criatura, que ahora
personas con las que andaba le dicen, mira, pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué es diferente? Como que quiero tener ese cambio. Y cuando dices es Jesús, dicen, bueno, no, ya no quiero eso, pero me gusta lo que está pasando en tu vida. Pero acá nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará. En esta imagen es la idea de cuando Adán y Eva pecaron. Ahora, piénsalo, para que entiendas por qué digo lo que digo. Adán y Eva fueron creados sin pecado y pecaron. Tú y yo nacemos con el pecado. Entonces no pretendamos llegar delante de Dios con lo que no somos o con lo que no tenemos. Tú y yo somos pecadores delante de un Dios santo. Pero cuando Adán y Eva pecaron, lo que hicieron y lo que produce el pecado en uno es que nos dice que se escondieron de Dios. Ahora, ¿será que uno realmente se puede esconder de Dios? Hay gente que piensa que sí, ¿cierto? No, entre más apagadas estén las luces en ese bar, eso allá no se ve nada. Tranquilo, Dios tiene vista infrarroja y sabe que estás ahí. Pero aquí nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Es decir, Dios sabe que somos pecadores, hasta ahí normal, pero la diferencia es cuando tú tienes la actitud hipócrita de saber que estás pecando y lo quieres tapar como que aquí no pasó nada. Eso sí es encubrir el pecado. ¿Por qué? Porque la prosperidad de lo que nos habla acá es que es para ser próspero de parte de Dios, para entender qué es esa prosperidad, nos dice, pero, o más, el que confiesa su pecado, ¿y qué? Y se aparta. ¿Sí te das cuenta? Esto no es pecar, rezar, empatar. No. Arrepentimiento no son solamente lágrimas, y te lo digo yo que soy llorón. Arrepentimiento es cambio. Es, lo hice, me dolió, herí a Dios, pido perdón y por ahí no vuelvo a andar. Pero esto de que lo hago, pido perdón, vuelvo y lo hago, eso no es arrepentimiento. Acá nos dice, para que Dios me considere a mí frente a Él como no tapando mi pecado, es entender que es confesarlo. Y la idea de confesar aquí no es solamente decir, Dios, como todos somos pecadores, perdóname. No, porque entonces lo tienes que hacer como lo estás diciendo, ¿cierto? Dios, como todos somos pecadores, pues perdónanos a todos. ¿Sí es ilógico de eso? Por eso nosotros, por ejemplo, en el grupo pequeño, cuando tomamos el tiempo para adorar a Dios, no es Dios venimos, somos, queremos, es tú con Dios. Porque en la medida en que tú dejas de encubrir tu pecado y descubres qué es tener esta comunión con Dios, tú te das cuenta que es entre tú y Dios. Y cuando tú le puedes decir, Dios, perdóname porque dije esta mentira y sé que a ti no te agrada la mentira. ¿Por qué? Ahí es donde está el punto. ¿Por qué a Dios no le agradará que mintamos? ¿O por qué a Dios no le agrada el pecado? Tú tienes que entender esto y ojalá que puedas ahondar en esto. Jesús lo dijo, la verdad nos hará libre. Entonces, ¿cuál es la verdad frente a mi pecado? Si mi pecado es que Dios, el Espíritu de Dios me está mostrando que dije una mentira, entonces cuando yo la confieso es decirle, Dios, yo sé que dije una mentira y te pido perdón porque tú, la mayoría de gente dice, papito, Dios no le gusta la mentira. No, no es por eso. A mí no me gusta el pescado, punto. Eso no tiene nada que ver. Es porque Dios es verdad. ¿Ves la diferencia? Es que a Dios no le gusta la mentira, pero ¿por qué? ¿Por qué? No, porque no le gusta, punto. O sea, ya, no. Porque Dios es verdad. Entonces, cuando tú miras todo el resto de pecados, tú te das cuenta es, ¿por qué a Dios no le gusta tal pecado? Porque en su palabra. Y acá nos dice, es confesar el pecado y apartarse.
es no querer volver a Él. Y si tú lees el libro de Proverbios, nos dice, la persona necia, la persona insensata, es la persona que sabe lo que Dios dice en su palabra, pero como el perro vuelve a su vómito y se lo come, así es la persona necia que cree que es pecar, confesar, empatamos, pecar, confesar, empatar. Eso es ser necio, eso es ser insensato. Y en Proverbios lo dice, eso es ser como un perro que vuelve y se come el vómito. Fuerte, ¿no? Y uno piensa, no, pero espera, es que yo quiero que nos hables de Dios, que Dios es amor, que Dios es lindo, que... No, es que para que puedas entender el amor de Dios, primero tienes que entender todo lo que Dios es en su totalidad. No solamente la parte que a ti te gusta de Dios. Y eso es el problema con nosotros. Nosotros queremos un Dios de acuerdo a nuestra manera. Un Dios que me haga el guiño y como que, eso fresco, vamos para adelante, no ha pasado nada. Ese no es Dios. Acá nos dice, el que confiesa el pecado y se aparta, ¿alcanza qué? Misericordia. Y eso significa que Dios no me da lo que merezco. ¿Entiendes? Eso es misericordia. Y cuando yo voy a Dios, le confieso mi pecado con nombre propio y le digo, sé que te herí, a mí me duele haberlo hecho y no quiero volverlo a hacer. Y le pido su misericordia en mí. Entonces después en su palabra, Dios es tan sabio que me dice, Álvaro, quiero que perdones a esta persona. Y yo le digo, pero es que me cae mal, pero es que habló mal de mí, pero es que me hizo esto, y me hizo sentir así, y me hizo esto. Y Dios me dice, como yo te perdono a ti. ¿Ahí qué le digo a Dios? No, yo por allá no vuelvo. Entonces, o sigues encubriendo tu pecado y sigues siendo un hipócrita delante de Dios, o lo confiesas y te apartas y buscas la misericordia de Dios. Ahora, misericordia no es que no hay consecuencias. Lo he dicho muchas veces, vuelvo y lo digo para que lo entendamos en el ejemplo más grave. Tú tienes un garabito que violó y mató no sé cuántos niños. Está pagando una condena. Hay gente que por eso juzga y dice, no, es que yo no puedo creer si ese tipo no tiene ¿qué? Perdón de Dios. ¿Dónde dice eso? Quiero que me lo muestres. ¿Dónde dice que ese violador no tiene perdón de Dios? Quiero que me lo muestres. Porque si tú encuentras un pasaje que dice que ese señor no tiene perdón de Dios, yo estoy perdiendo el tiempo acá. Y se los estoy haciendo perder a ustedes. Es así de sencillo. Yo espero esa frase de gente afuera que no conoce el perdón de Dios. Yo espero esa frase de alguien que no entiende el amor de Dios. Yo espero esa frase de alguien que nunca ha recibido misericordia de Dios. Pero si tú estás acá y tú sabes qué es ser perdonado el pecado a través de Jesús, qué es que todos los días la misericordia de Dios te cubra, no porque lo mereces, sino porque Dios lo quiere, entonces, ¿quién eres tú con una viga así de grande juzgar y decir que ese señor no tiene perdón de Dios? Entonces me hacen la pregunta, entonces si eso se lo hubiera hecho a sus hijos, ¿usted qué hubiera hecho? Y ya, con eso lo bloqueé. ¡Ay! Quiero ver al pastor respondiendo eso. Pues si eso me llegase a pasar a mí, yo te digo una cosa. Yo estaría feliz cuando escucho que ese señor, que en mi carnalidad solamente se merece mi odio y mi no perdón, supuestamente en la cárcel conoció de Jesús y ha nacido de nuevo. Me encanta, me alegra. Ojalá que Dios lo haya perdonado, ojalá que sea una nueva persona, ojalá que entienda que es la misericordia. Pero te puedo asegurar que ese señor sale y tiene 200 personas que lo quieren pelar. ¿Tienen razón? No lo sé. ¿Tienen derecho? No lo tienen. ¿Son las consecuencias que tiene que vivir? Sí. Pero es que Dios lo perdonó. Ah, es muy diferente. Que Dios lo perdone, tal vez muriendo, sea el momento más libre de él. ¿Entiendes? Pero tú y yo sacamos una viga así de grande diciendo es que es un desgraciado, es que no merece. ¿Y tú lo merecías?
O sea, ¿tú merecías que Cristo muriera por ti en la cruz? ¿Por qué? Es que yo no soy violador. No, pero eres un hipócrita, como lo soy yo. ¿Ves? Es que entender esto de la misericordia de Dios es difícil. Porque es que queremos ese Dios que se parezca a nosotros y que sea vengativo como nosotros. Esto solamente lo vas a ver en las películas. Acá, en la Biblia, en la palabra de Dios, ¿sabes qué ves? A Dios dando a su único hijo, quien nunca pecó, muriendo en la cruz por tu pecado. ¿Cristo lo merecía? No. Y eso se llama amor. Él dio su vida cuando Adán y Eva encubrieron su pecado. Y es lo que tú y yo hacemos. Quiero invitarte a ponerte en pie. Quiero terminar con lo siguiente. Tal vez tú digas, bueno, listo, está bien. Otro domingo más. Este señor se paró allá a darnos palo y a decir. Pero a mí, yo le doy gracias a Dios por su palabra, porque es que es hipócrita cuando una persona dice, no lea la Biblia, eso es para gente loca. Pues léela y a ver si de pronto gente que pensaba que eso es para locos no terminó postrado ante Dios diciendo, Dios, perdóname. Pero me encanta lo que voy a leer porque Dios no es hipócrita. Entonces dirías, pues, obvio, Dios no es hipócrita. Pero quiero que escuches por qué. En el libro de Gálatas, Dios permite que quede escrito desde hace más de 2000 años que el apóstol Pedro fuera confrontado por el apóstol Pablo. Ahora, piénsalo, los apóstoles, los que uno pone allá, los que están pegados de Dios, los que no pecan, los que oran bonito, los que hacen milagros, el apóstol. Ok. Y tú lees aquí en Gálatas que dice que el apóstol Pedro, antes que llegara un grupo de personas, se juntaba a comer con gente que no tenía un trasfondo judío. Que para un judío, una persona que no fuera judío, literalmente, era considerado un perro. Así de sencillo. Entonces, porque ellos se creían mejor. Entonces tú tienes acá que el apóstol Pablo le escribe con respecto al apóstol Pedro y dice, cuando vino, le resistí cara a cara porque era de condenar. O sea, estaba haciendo algo que Pablo dijo, no. O sea, si esto lo permitimos, esto va a llevarse por delante todo lo que estamos haciendo. Y él dice, pues antes que viniesen algunos judíos, comía con los perros, pero después, por miedo de los judíos, ya no. Ahora, para ti y para mí eso es como, pues, ¿cuál es el problema? O sea, qué bobada. Bueno, eso es, haz de cuenta, poniéndolo de forma política, que es lo que hacen los políticos, que es como el político que era de, digámoslo así, de izquierda, y en un momento le toman una foto comiendo con todos los del centro demoniático. ¿Tú crees que va a salir a la luz pública y qué van a decir? Cualquiera tiene derecho de comer, porque se meten en la privacidad de la gente. Él tiene derecho de comer con quien él quiera. ¿Tú crees que van a decir eso? Hipócrita, falso, Y es lo mismo que está haciendo aquí Pablo. Está diciendo, mira, este tipo, ahora que llegan estos, digamos, de ultraderecha, ahora se retrae. Y él dice, lo peor es que haciendo eso, hay otros bebés espirituales que están viendo esto y que lo que hacen es decir, pues si eso lo hace el apóstol Pedro, yo también lo puedo hacer. Si ser un hipócrita está bien, yo también puedo ser un hipócrita. Es más, nadie se tiene por qué enterar. Yo en mi casa hago cosas y por fuera hago otras. Entonces, el apóstol Pablo dice, cuando vi que no andaba, mira,
rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Eso es lo difícil acá. Y es cuando tú no sabes la cantidad de veces en que yo he tenido que ir a buscar personas creyentes que han sido parte de nuestra iglesia y decirles, no estás andando conforme a la verdad del Evangelio. ¿Y sabes cuál es la reacción, cierto? Gracias, pastor, gracias por buscarme, yo necesitaba esto, realmente me encanta, gracias por preocuparse por mí, sí, tiene razón. Es lo que las personas dicen, ¿cierto? No, finalmente es como, o sea, ¿a usted qué le importa? Usted no se meta, es mi vida, yo hago lo que quiera, etcétera. Pero aquí el apóstol Pablo dice, no, era de condenar porque no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, y por eso le dijo a Pedro delante de todos, qué oso, yo no hubiera querido estar ahí. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, fuerte. Entonces yo quiero que entiendas, y es el peligro de ponernos la máscara y pensar que esta iglesia, tú te tienes que poner una máscara. Y por eso nosotros insistimos en que hay que quitarse la máscara. Y por eso te insistimos, ve a un grupo pequeño. Y en la medida que ha pasado el tiempo yo entiendo, ¿por qué no quieres ir a un grupo pequeño? Es que a mí no me gusta hablar de mis cosas privadas. Yo te voy a decir yo cómo interpreto eso. Tú tienes una máscara. Es así de sencillo. Si no te gusta, hablamos entre semana. Son confrontativas. Anoche en grupo pequeño, pregunta, ¿cómo sabes que tu vida adora a Dios? ¿Pero qué quieres que preguntemos? Dinos Juan 3:16 y todos, porque de tal manera, qué buenos creyentes que somos. Todos no sabemos Juan 3:16, un aplauso para todos. No, quítate la máscara. O Dios se encarga de quitártela. Es así de sencillo. Y nosotros en esta iglesia hemos visto cómo Dios nos ha cuidado y nos ha protegido de personas que se ponían la máscara y entre semana eran otra persona. No quiero pretender que con una viga en mi ojo quiero juzgarlos a ellos. Pero el problema es cuando el nombre de Dios, ¿y a eso va usted a la iglesia? Ese es el problema. Y ahí es donde tú debes. La fácil, no vuelvas por acá. La difícil, quedarse, dejarse guiar por la verdad de la palabra de Dios y lo que leímos en Proverbios, confesar tu pecado, apartarte de él, y eso tú lo odias, Señor. Y Señor, tú nos ves como iglesia, tú trajiste a cada persona hoy, tú conoces todo de nosotros, Señor. En el Salmo 139 dice que no quiero ser alguien que le dice a todos los demás lo que tienen que hacer, pero no lo hace, Señor. Yo quiero ser alguien que tiene una vida que vive en ti, Señor Jesús, con todo lo que eso significa. Gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor, y gracias por tu preciosa palabra.